Dios le bendiga. Bendiciones a todos los santos en todo el mundo. Una vez más, el pastor Ricardo Torres desde San José, California, para todo el cuerpo de Cristo, bendiciendo a los hermanos a través de la palabra. Por lo menos ese es mi deseo, bendecirlo y que la palabra no le haga daño, sino que le dé bendición, que el objetivo de un pastor es que cuando da una enseñanza es para edificar, consolar y exhortar. Y eso es lo mejor que podemos recibir de un buen predicador del Espíritu Santo. Porque cuando uno se quiere nada más ser un siervo de pueblo, siervo que agrade al pueblo, y va a tratar de endulzar los oídos del pueblo y no decir las cosas y no transmitir las cosas del Espíritu, entonces seremos siervos del pueblo y no seremos siervos del altar de Dios. Usted tiene que hacer la diferencia si su pastor es del altar de Dios o si su pastor es del pueblo. Que se mata más en la carne, según, ¿verdad? Tengo que visitar aquí, tengo que ir allá, hoy voy a ir al hospital, hoy voy a ir allá. No, el pastor de Dios tiene que estar en la intimidad de Dios y ir a decirle al pueblo lo que dice Dios. Ese es un ministro del altar, ese es un ministro del lugar santísimo. No un ministro que salga y porque el pueblo se le va a enojar por lo que oye, no les va a decir la verdad. Al Señor Jesús le vinieron a decir sus discípulos, fíjate que se enojaron los religiosos, porque ellos son los que se enojan los religiosos. Se enojaron por lo que tú dices. Y el Señor les dijo, se enojan porque les digo la verdad. Por eso es que se enojan. Entonces, estemos conscientes, amados hermanos, y yo ya hablé en el video anterior, que usted pueda procesar la palabra del Señor solo en su espíritu, no en su intelecto, no en su voluntad, no en sus emociones, sino en su espíritu, que sea procesado y sea que usted lo pueda digerir, porque decía el apóstol Pablo, los que son espirituales entenderán que lo que hablo es del espíritu o es del hombre, porque tiene que ser así, así es como es pesado, porque los espirituales pueden juzgar, dice, pero ¿quiénes son los espirituales? Los que solo andan con los ojos como que son los exorcistas. No, son los maduros, son los que tienen carácter, son los que han alcanzado la estatura de aquel varón. Esa gente es la que se conoce como gente espiritual, gente que tiene carácter, ministros que tienen carácter. Carácter no es gritar, carácter no es regañar, carácter es ser y tener madurez y templanza para decir la palabra y ministrar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos a través del Espíritu, y hoy quiero traerte otro rema de parte del Señor, corto, siempre digo corto, quiero hacerlo, cada vez lo quiero hacer más corto, porque no importa cuántos minutos sean, sino cómo eres afectado por lo que oyes. Si lo que oyes de parte de Dios, tú eres afectado para bien y no para mal. Porque uno puede recibir la palabra de Dios y dice una de las epístolas que hay mucha gente que tropieza con la misma palabra de Dios. En lugar de recibir el mensaje de un siervo del Espíritu Santo y que se sientan en la alegría y en el gozo del Espíritu, comienzan a enfurecerse con el vaso que predica.
comienzan a enojarse con el vaso que predica y no pueden procesar, sino que tropiezan en la misma palabra, dice el apóstol Pedro. Tropiezan con la misma palabra, pelean con la misma palabra que quiere y trata de sanarle áreas a gente, aún a siervos, a pastores, ministros, apóstoles o profetas. Pero como les choca, no les agrada a sus oídos, porque se han encontrado con un siervo que no es del pueblo, sino que es del altar, del lugar santísimo de Dios. Y tú les vas a ir a decir lo que yo te digo y no lo que a ellos le agradan. Y cuando oyen algo que no les agradan, entonces lo odian. Entonces dicen, ese no es de Dios, porque no te agrada. El Señor dijo, sí, me rechazan, no quieren recibir la palabra. Pero nosotros, dijo Pablo, si yo me dedico a agradar a los hombres, dijo Pablo, no soy siervo de Dios. Y usted ve que hay millones o miles de pastores que quieren agradar al pueblo y no les dicen nada porque les va a disminuir sus diezmos, les va a disminuir sus ofrendas, o ya no van a tener siembra, o ya no les van a terminar regalando un carrito, ya no les van a regalar un saco, ya no les van a regalar unas joyitas. Y entonces no los voy a ofender. No los voy a ofender porque se van a ofender. Me acuerdo un varón que fue a predicar a una iglesia solo de millonarios en Centroamérica. Y le dijo el pastor local, por favor, le dijo, no se vaya a pasar de 45 minutos de prédica. Porque este pueblo, le dijo, solo viene a oír sus 45 minutos y todos ya tienen preparados sus lanchas con sus carros para irse a Atitlán con sus lanchas y a gozar la vida loca. Hay que, por favor, no se vaya a pasar de 45 minutos, oigan, los va a ofender. Ese día, dijo ese predicador, les prediqué 2 horas. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Te caigo mal o te caigo bien? ¿No te agradan mis palabras? Yo soy un pastor del lugar santísimo, no soy del pueblo. Dios nunca me mandó a quedar bien con el pueblo, sino a quedar bien con Dios. Eso es lo que el Señor me mandó. Eso es lo que yo tengo que cumplir. Agrádame a mí, aunque esto no te aplaudan, aunque esto no te digan amén a lo que estás hablando. Agrádame a mí, porque eso es lo que yo quiero que ellos oigan. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra, por el que le digo, si usted procesa esta palabra, que es del Espíritu Santo, y la procesa a través del Espíritu, usted va a decir qué bendición la palabra. Pero si el Señor pasa caminando sobre algo sobre usted, a través de la palabra, yo le voy a caer mal. Yo le voy a caer mal. No va a soportar. Pero Dios me llamó y me llamó a través de los 5 ministerios, a través confirmado en los 5 ministerios, aunque no me hubieran confirmado, a mí me enviaron de allá arriba para ser pastor aquí en la tierra con el don de la palabra y para dar la maestría conforme a la palabra. Ya sea que los hombres aquí me hubieran confirmado o no me hubieran confirmado, siempre Dios me hubiera enviado y yo ya venía. Entonces, ¿cómo procesas tú? Mi consejo, hermana, hermano, siervo, procesa las palabras en el Espíritu. Usted sabe que los religiosos no quisieron procesar las palabras de Esteban. Y cuando Esteban les estaba diciendo la verdad, ustedes son de dura cerviz, como lo fueron sus padres. Lo que hicieron fue rechinar los dientes, espumarones echar de la boca, se tapaban los oídos. Este dice, este lo tenemos que matar. Este no puede estar hablando. ¿Quién es este? ¿Qué se cree? Así hay hombres que dicen, ¿quién es ese?
¿Qué cree que nos puede faltar el respeto? La palabra profética con autoridad y del Espíritu Santo no tiene miedo a hablarle al más elevado que se crea y ungido aquí en la tierra. La palabra profética y ungida a través de un vaso llamado por Dios del lugar santísimo no tiene miedo de decirle al más elevado que se sienta y ungido aquí en la tierra lo que Dios quiere decirle en su cara. Se lo va a decir. No le va a tener miedo. Le va a decir, esto es lo que dice Dios. ¿Por qué se va a intimidar? Dios no me mandó a que yo viera a un hombre, uy, y ¿verdad? Me intimida, me dice, no. ¿Qué cosa no dice el presidente de este país? Que esto, que mandato, que si no hacen esto, que el otro. ¿Quién dice que me va a intimidar? ¿Quién dice que me va a meter miedo? ¿Quién dice eso? La palabra profética con autoridad aquí en la tierra, ese no le tiene miedo a ningún faraón. A Faraón le va a decir en su cara quién es. Se lo va a decir. Ese no le tiene miedo. La palabra profética autorizada y ungida por Dios a través de un siervo, siervos del lugar santísimo, no siervos del atrio, no siervos del pueblo. Siervos que le preguntan aún a su pueblo, ¿qué quiere que les predique hoy? ¿Algo que les agrade? ¿Algo que salgan ustedes contentos para su casa? ¿Qué quieren que les diga? Tenemos que ser como el profeta Micaías, que aunque le dijeron, mira que tienes que decir todo lo que le están diciendo al rey, todo es a favor, todo lo que le están diciendo a sus oídos es de agrado. Hay gente que no invita a un pastor porque sabe la palabra que tiene. Hay pastores que a mí me decían, usted es un legalista, no conozco el legalismo yo. Yo soy un pastor de gracia, no conozco el legalismo. ¿Cuál ley? Si alguien conoce la gracia, soy yo. ¿Cuál ley? Lo que pasa es que saben que la palabra que Dios me ha dado en mi boca es verdad y no la aguantan, no la soportan. Entonces nosotros tenemos que considerar, si queremos ser bendecidos, tenemos que considerar que una palabra que viene de parte de Dios a través de la boca de un varón, de un pastor, de un ministro que es del lugar santísimo, no le va a tener miedo al más encumbrado, decimos en mi país, en El Salvador, al más encumbrado y que se sienta ungido y que le llamen apóstol, que no sé qué, arzobispo, le voy a decir lo que Dios dice que le tenga que decir. La palabra profética ungida no le tiene miedo a ningún faraón. Llámele como le llame. Le voy a decir, esto es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque es mejor que agrade a Dios y no que agrade a este que me compre con un regalo. Si no me dices eso, yo te ofrezco tal cosa. Yo te cubro con esto. Yo te doy tanto, pero cúbreme. ¿Qué es lo que dijo Saúl a Samuel? Cuando sabía Saúl que Dios ya se había apartado de él. Y le pidió a Samuel, por lo menos delante del pueblo, hónrame. Y le dijo, oiga, hay muchos pastores, apóstoles y profetas así. Yo sé que Dios ya no me da palabra. Yo sé que Dios ya, yo estoy viviendo ya de otros que predican, pero Dios no me da nada a mí. O como Elí, ya no había palabra, ya no había visión. Pero quieren que otro siervo venga y los presente con, no hay como este siervo, fíjese. No hay como este pastor, no hay como este profeta, no hay como este apóstol, no hay. Cuando saben que Dios a ese vaso hace mucho tiempo que dejó de visitarlo. La palabra profética
ungida en un vaso del lugar santísimo, no le teme a ningún faraón. No le teme a ninguno. Yo no sé qué tipo de palabra tienes tú, pero yo sí sé qué tipo de palabra me ha dado el Señor en mi boca. Y por muchos ministros que me quisieron intimidar y destruir, hasta ahora, casi 40 años en el ministerio y 21 años pastoreando, aquí me tiene Dios. Aun cuando procuraron destruirme, porque Dios me dijo, no te he mandado a agradar a los hombres, sino a mí. Que el Señor te haga amar esta palabra y no que tú odies al predicador. Yo no sé en qué lado estás, tú considéralo. Desde San José, California, el pastor Ricardo Torres, para todo el cuerpo de Cristo. Búscanos en Facebook, Ministerios Melquisedec para el Mundo. Amén y amén.